que vamos a intentar nosotros llevar claridad, hablar a través, o sea, claridad a través de la charla, a través de una columna que vamos a tener con Osvaldo, estamos pensando cada 15 días acá en Radio Show, para hablar de la ludopatía, en este caso de la adicción al juego, ¿no? Al juego, al casino, como muchas veces sabemos. En este caso, y bueno, junto con Osvaldo, él es parte de un grupo que trabaja precisamente sobre esta adicción al juego. Se llama Un Día a la Vez. Es la lucha precisamente contra el juego patológico. Vamos a ir desandándonos en este tema. Nosotros conocemos, pero siempre decimos sabemos un poco, pero no sabemos, en realidad no sabemos bien. No hemos alguien que no haya tenido a alguien de su familia o que lo haya pasado y demás. Entonces, con todo el respeto del mundo, vamos a ir charlando sobre estos temas. Primero agradecerte, Osvaldo, y luego, que te presentes, comentarnos un poco acerca de vos, acerca de tu caso, acerca del grupo en el que están, y para poder ir así también que la gente te conozca y sepa un poco de lo que hacen. Un poquito más cerca del micrófono, por favor. Yo agradezco a ustedes la invitación, sobre todo porque la intención nuestra es hacer conocer la existencia de este grupo para que todos aquellos que tienen problemas puedan comunicarse y que sepan que tienen un lugar de contención. En el caso mío, yo soy un jugador compulsivo recuperado. Jugué durante muchos años y ya hace más de 20 años que no juego. Y a partir de mi recuperación, al año más o menos de haber dejado de jugar, sentía la necesidad de ayudar a otros que tuvieran el mismo problema. Y en esos años, estoy hablando más o menos de los años 2004, 2005, en Neuquén, donde yo vivía en ese momento, estuve colaborando con un grupo que había creado un psicólogo de Neuquén, y a partir de ahí se armaron los primeros grupos de jugadores anónimos en Neuquén. De ahí también tengo la experiencia de conocer cómo se trabaja en grupo, sobre todo por lo menos en el problema del juego. Y actualmente, y desde hace ya casi 3 años, hemos conformado un grupo a instancias de la doctora Mabel del Órfano, que en su momento estaba a cargo de salud mental de la provincia de Río Negro, y con gente de lotería de Río Negro, 2 psicólogas con orientación en el juego, y otra jugadora recuperada. Somos los que coordinamos actualmente el grupo, que es un grupo por Meet, que es una plataforma de Google. Sí. Todos los lunes a las 21 horas. Osvaldo, este grupo se llama Un Día a la Vez. Sí. Pensaba yo en esto, ¿no? En el nombre. Vos recién cuando nos contabas tu historia decís, 20 años que no jugás, pero el nombre también es un día, el nombre del grupo es Un Día a la Vez. ¿Cómo es ser una persona que está recuperado, o esto es algo que lo vivís todos los días? Al principio, cuando uno tiene el problema... Te voy a cambiar el micrófono por el mío. A ver. Ahí estamos, a ver, para... ¿Se escucha mejor ahí? Sí. Hay que hablarle cerquita, porque si no... Bien. Ahí está. Cuando uno está con el problema de la adicción al juego, lo único que pasa por su cabeza es jugar. Es como cualquier adicción. No hay mucha diferencia entre la adicción a las drogas, al alcohol. La dependencia en los momentos más graves de la enfermedad, porque esta es una enfermedad ya hace muchos años que fue por la Organización Mundial de la Salud, está catalogado como una enfermedad.
cuando uno está en pleno proceso de la adicción, lo único que piensa es en jugar. Y hasta que uno toma conciencia de que tiene un problema, le pasan muchas cosas. Entre esas cosas, problemas familiares, problemas económicos, a veces pérdida de trabajo. Y yo siempre digo, bueno, evidentemente a todo el mundo le tiene que pasar cosas para tomar conciencia. Si uno no le pasan cosas, quizás ni se entera que vive en automático. Y esto no es solo privativo del que tiene una adicción. O sea, cualquier persona en su vida diaria hace cosas todo el día, se levanta, desayuna, va al trabajo, vuelve, está con el celular, mira Netflix, qué sé yo, y llega un punto en que la vida se hace tan rutinaria que uno inclusive ni se da cuenta que está en piloto automático. Claro. Entonces, a veces te tienen que pasar cosas para tomar conciencia de que tenés un problema. En este caso te empiezan a pasar cosas complicadas. Osvaldo, si no pasa nada, no hay un sentimiento de culpa, de remordimiento, de nada después de jugar, aunque después vuelvas a recaer en el... El tema es que sí, el tema de sentimientos de culpa o vergüenza, no sé. eso sobre todo ocurre a nivel familiar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque uno se hace una persona totalmente aislada del mundo. Claro. Yo explico cuál fue mi problema, porque en realidad yo siempre jugué en casino presencial. Uh-huh. Nunca jugué, porque en esa época no existía casinos virtuales. Hoy el problema es más grave todavía, claro, sí. Porque hoy ni siquiera necesitas movilizarte a un lugar. Ni interactuar con gente, porque vos en el casino, por lo menos con el croupier o con el cajero, interactuás. Sí, pero igual es mínimo, ¿eh? Está bien, pero... no querés que te molesten, ¿viste? Cuando estás jugando. Entonces, y ahora yo digo que es más grave, ¿por qué? Porque antes, para poder jugar, tenías horarios, claro, tenías que movilizarte, tenías que ver cómo hacías para zafar de tu familia, pareja o padre, uh-huh, qué sé yo. Hoy con un celular encerrado en tu habitación, estás 24 horas en un casino. Sí, incluso adelante de otra gente sin que se den cuenta. O adelante de otra gente quizás sin que se den cuenta. Sí, es terrible. Entonces es más grave todavía el tema. Bueno, no sé qué... ¿Hay algún tipo de control del Estado? Yo había leído alguna vez que vos te podés anotar para que no te dejen entrar a los casinos. Sí. O incluso a las páginas de apuestas. Sí, o sea, desde hace ya unos cuantos años existe lo que se llama la exclusión voluntaria. Uh-huh. O sea, pero para eso tenés que ir al casino y lo tenés que hacer con cada uno de los casinos. Por ejemplo, claro, vas acá al de Roca y pedís que te excluyan. Es un trámite presencial. Y ahí no te dejan entrar más a ese casino. No te dejan a ese casino. Está bien. Y depende de vos, digo, no puede ir a hacerle un familiar tuyo que te quiera ayudar, entre comillas. No, es personal, porque aparte, claro, o sea, nunca sirvió tampoco esto de la represión, ¿no? O sea, bueno, de última que vas a encontrar otra alternativa. Claro, de última que no te pueden encerrar tampoco en tu casa para que no salgas. ¿Y cómo se ayuda a alguien que está en ese problema y vos querés darle una mano? Yo en todas las casas, en los casos de adictos en recuperación que escucho, incluso de otras adicciones, en general hablan de que el que se tiene que ayudar primero sos vos, se tiene que dar cuenta que tiene un problema, tiene que tratar de buscar ayuda, pero ¿cómo ayudás a alguien a que llegue a ese punto, digamos? Bueno, mirá, es cierto lo que vos decís, si el que tiene el problema no toma la decisión, nadie puede hacer nada, claro, por eso, es muy difícil. Por eso yo digo, es una decisión personal. A veces el llegar a tomar la decisión personal requiere de que te pasen cosas, claro, y cosas complicadas. Entonces ahí también hay que ver hasta dónde está dispuesto uno a llegar, a qué fondo estamos uh-huh dispuestos a llegar para empezar a salir. El hecho de que exista un lugar, porque ¿qué pasa? Cuando yo dejé de jugar no había grupos. No existían. Yo dejé por otros medios, ponele, ¿no? Pero el hecho de que exista un lugar donde uno pueda consultar, a ver qué puedo hacer, tengo este problema, es importante. Por eso que la idea es difundir la existencia de este grupo
Y el que necesita pedir ayuda inicialmente es el que tiene el problema. Claro. Ahora, la familia también es importante en el sentido de que lo que puede hacer es informarse qué herramientas puede tener para poderlo ayudar, ya sea a buscarla, que él busque la ayuda, pero también ayudarlos a tener herramientas. Por ejemplo, alguna herramienta es no, porque uno cree que a veces lo ayuda pagándole el crédito en el que se metió. Claro. Y en realidad no lo está ayudando. Está ayudando a que siga. Claro, que le den más margen, ¿no? Exacto. En el caso mío, por ejemplo, yo cuando dejé, si bien no es de un día para el otro, si bien yo dejé de un día para el otro y no jugué más, pero hasta llegar a ese punto, es lo que te decía, pasaron cosas, tener créditos para pagar créditos, cuentas cerradas, y siempre agradezco no haber perdido el trabajo, porque con ese trabajo pude ir pagando después todas esas deudas. ¿Te pudiste recuperar, Osvaldo, económicamente? Económicamente sí, me llevó un tiempo, pero bueno, lo pude hacer gracias a que conservé mi trabajo. Sí. Porque si hubiera perdido el trabajo hubiera estado muy complicado. Entonces, pero una de las cosas que me pasó fue que en un determinado momento el banco me dijo, no hay más crédito, me pasaron a legales, tenía todo cerrado, no podía, creo que me quedó la de débito nada más para poder manejarme. Inclusive eso fue en el 2001, en la peor época que pasamos, y yo lo único que tenía era una tarjeta de débito para poder manejarme, pero a partir de ahí ese fue también una de las cuestiones que hizo que yo dejara. Claro. El hecho de que ya no tenía más de dónde sacar para poder jugar. Claro, el límite era que no había más plata. No había más plata. Y vos, Osvaldo, bueno, vos decís vos saliste por propia voluntad, pero tu familia también te ayudó en ese momento. Sí, yo en ese momento tenía otra pareja, que ella era la que me buscaba. Por ejemplo, me buscaba, mirá, hay un psicólogo, me llevaba al psicólogo, iba a un psiquiatra, incluso una vuelta me llevó hasta un curandero, al medio del campo, o sea, pero era más, ella estaba más interesada que yo. Entonces, claro, yo iba... Pero, y te presentaba opciones, digamos. Claro, pero yo iba, pero yo no estaba decidido. Entonces, salí cuando yo realmente tomé la decisión. ¿Y eso con los golpes? Con los golpes. Y bueno, en el caso mío fue una amiga que era sanadora, una sanadora espiritual, podemos decir, donde ella me hizo ver qué es lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Sirve eso de ir de frente? Yo estoy pensando en padres de un chico que está metido, por ejemplo, en apuestas o en casinos virtuales, que lamentablemente hay muchos que permiten de alguna manera u otra a los menores apostar. ¿Sirve ir de frente y decir, mirá que esto está mal y marcar los errores, digamos? Mirá todo lo que hiciste esto. O sea, un padre al hijo. Sí. O un allegado a alguien que quiere, qué sé yo. O es mejor ser más sutil, más entender más al otro, o ir al hueso. Mira, si vamos a hablar con respecto al tema de las adicciones al juego de los adolescentes, tenemos que empezar a hablar de que previo a la adicción al juego hay una adicción al celular. Uh-huh. Entonces, porque si no hubiera adicción al celular, difícilmente puede llegar a un sitio de apuestas. Sí, sí. Y lamentablemente la adicción de los chicos al celular parte de la adicción de los padres al celular. Entonces, ¿con qué autoridad podés ir? O sea, esto estoy haciendo un pensamiento. Sí, yo te lo pregunto medio así también. Claro, hay que ver cómo reaccionarías vos. ¿Con qué autoridad vos podés ir a decirle no hagas esto cuando el que lo hice primero fui yo? Claro. Entonces estamos hablando de una adicción al celular. Te va a decir yo hago esto, pero vos también. Claro. Entonces, lo que se puede hacer en esos casos quizás no es ir con una cuestión así, mirá lo que estás haciendo, sino que si el chico apuesta en un sitio de apuestas online, ¿de dónde saca el dinero? Claro.
Entonces vos lo que podés hacer es cortar el circuito del dinero. Sí, en esos casos sí es más fácil que le prohíban la entrada porque lo denunciás por ser menor y le cierran la cuenta seguramente. Pero... Esa es una, pero por ejemplo, vos me hablabas de cómo haces en los casinos esto de la autoexclusión. La autoexclusión es personal en el casino, pero también como estos casinos tienen sitios online, podés hacer la autoexclusión en los sitios online de los casinos que ellos le dicen legales. Claro, sí, sí. Pero después hay un montón de casinos ilegales que no hay control de ningún tipo, pero sí sé que existe, porque esto lo contó incluso un jugador que está en el grupo, que él era únicamente de casino online, nunca pisó un casino, él jugaba en la computadora o en el celular, y dice, él contaba que hay unas aplicaciones que vos instalás en los celulares y te bloquea todos los sitios de apuesta. Mirá vos. Y que es prácticamente imposible de desinstalar después. Entonces, esa es una opción también, ¿no? Mirá vos. ¿Qué tan importante es cuando vos te tomás la decisión de salir del vicio, hablar con otros adictos en recuperación? Y no, es eso, por eso que yo cuando conocí el grupo de jugadores anónimos en su momento, por lo menos la modalidad que tienen ellos, y empecé a interactuar con gente en los grupos, me di cuenta que eso es fundamental, porque ¿cómo podés hacer vos, por más que tengas el problema, de hablar con gente que no tiene el problema, que nunca lo entendería? Claro, no te entiende. No entiende lo que vos sentís, claro, no entiende lo que a vos te pasa por la cabeza antes, durante ni después. Es imposible que te entiendan. Es más, si vos tenés un amigo, si vos sos jugador y tenés un amigo, me dice, pero vos estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Pará. ¿Y por qué no parás? Y bueno, no, porque no puedo. No puedo parar, ¿viste? Entonces, si pudiera, ya lo hubiera hecho. Entonces, por eso digo, no es tan distinta esta adicción a la adicción a las drogas o al alcohol, porque en el caso de la adicción a las drogas y al alcohol, hay cuando se hace la desintoxicación, vamos a suponer, el afectado dice, bueno, no quiero consumir más. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que hacen es una desintoxicación. Para hacer una desintoxicación normalmente te internan, tienes que estar internado. Incluso yo sé... En algunos casos te dan fármacos, digo. O te dan fármacos, y sé de alcohólicos que están encerrados bajo llave y con custodia de policía para que no se escapen. Claro. Entonces, pero en un jugador, ¿cómo haces? No. O sea, es imposible. O sea, no existe la desintoxicación en el jugador, por lo menos a sustancia. Es voluntad pura, digo. Exacto. Por eso también esto de un día a la vez, ¿no? Y bueno, este grupo nace en su momento como una idea de poder tener este espacio del que hablábamos, donde nos encontramos con gente que tenemos el mismo problema, o que tuvimos, en el caso mío, y que yo entiendo lo que a ellos les pasa, porque yo ya los pasé. Y yo lo único que puedo decirle, mirá, a mí me sirvió esto, o tomar medidas como hacen en Jugadores Anónimos, donde te dicen, por ejemplo, bueno, el primer tiempo no manejes dinero. Claro. Que lo maneje tu familia, entrega tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y anda pidiendo en la medida que necesites, pero que el dinero en su primer momento lo maneje otro. Puede ser la familia o un amigo, en el caso que no tengan familia. Pero bueno, es una medida como en el primer tiempo, ¿no? Después no ir a lugares donde se juega. Es lo mismo que hacen con el alcohólico, cuando vienen las fiestas no ponen la botella de vino o de champán, ¿viste? Entonces, bueno, son todas medidas que se les recomienda en el primer tiempo, y después sí el grupo, porque en el grupo el interactuar con otros que tienen el mismo problema y sentirse parte de un lugar donde se puede hablar. Los grupos por eso son uno para jugadores, otro para familiares, porque lo que se habla acá, por ahí hay cosas de la familia que no tienen con quién hablarla. Entonces acá se hablan. Y en el de familiares es al revés. Hablan los familiares, pero no... Y esto después, no, por supuesto que queda ahí, no se comenta. Por supuesto. Muy bien, Osvaldo. Bueno... ¿Cómo me acerco yo al grupo si tomo la decisión de recuperarme? Nosotros tenemos un teléfono que se pueden comunicar por WhatsApp,
Y ahí, en realidad, el teléfono lo tengo yo. Cuando se comunican, yo me contacto con el interesado, ya sea jugador o familiar, y a partir de algunas preguntas que le hago para saber realmente si es un jugador compulsivo o si es familia de un jugador, le doy el link para que ingresen ya sea el lunes a las 21 si es jugador, o el miércoles creo que a las 20:30 es otro grupo de coordinadores que está en ese grupo. Que asesora a familiares. Para familiares. Entonces a ellos ahí le dan herramientas también para familiares, ¿no? Buenísimo. ¿Cómo es el WhatsApp? ¿Lo recordás? No. Si no, después sí, no lo pasás. Acá lo tenemos yo acá, se los sí. dejo por si les llegan a consultar después. Bueno, ¿no querés? Sí, es 2984-35-2265. Nosotros esto lo vamos a publicar en nuestras redes sociales y quedamos también, en hacer una columna sobre el tema. Por ahí, podés también invitar a alguien del grupo. Eso lo vamos a ir, charlando y también si nos llegan consultas para ir, hoy era un modo de presentación del tema de esta columna sobre, ¿cómo la llamamos? Ludopatía, adicción al juego. Ludopatía, adicción al juego, juego compulsivo, juego problemático, tiene distintas, pero es lo mismo. Y ir aprendiendo también nosotros, ir aprendiendo sobre esto, sobre cómo se lo habla, cómo se lo menciona. Hemos tratado acá en este programa en algún momento las cuestiones que tienen que ver con los casinos online y la problemática que estaba sucediendo en los colegios de acá de nuestra ciudad. O sea, es algo que no está alejado de que te pase si tenés 30, 40, 50 años o si tiene tu hijo, tenés un hijo adolescente en casa, porque esto está sucediendo. Así que de hecho, algunos municipios han bloqueado las páginas web de estos sitios de las escuelas, de los wifi de las escuelas. Sí. La ciudad de Buenos Aires seguro, yo creo que algunas acá escuelas acá había también un proyecto. Creo que en Neuquén, ayer me comentaban, creo que en Neuquén estaban por prohibir el celular en el aula. Sí, también. Que yo siempre me pregunté, o sea, digo, ¿cómo los chicos juegan en el recreo a un casino online? ¿Cómo les permiten el uso del celular? ¿No? Entonces me decían, no se puede prohibir. Digo, yo no entiendo, ¿viste? Sí, y también esto de que nosotros como padres, yo soy madre, queremos que muchas veces tengan ahora Mercado Pago, es una facilidad para la familia, para la organización familiar. Tenés Mercado Pago, necesitas, lo hablábamos cuando charlábamos con los especialistas de este tema, necesitas que tu hijo tenga, no sé, cierto dinero para sus gastos en la escuela y demás, y lo que menos te imaginas es que los chicos van a estar utilizando, porque es una moda también, son modismos. Exacto. Y esos modismos pueden llevar a otra cosa, porque por ahí alguno de los chicos tal vez jugó y pasó de largo, no le interesó, pero hay otra persona que siempre, hay personas que uno no sabe qué está pasando en casa también y demás, y entonces encuentran en estas apuestas una solución o una compañía que por ahí no la tienen en otra cosa. El tema es que cuando se habla de los algoritmos, por ejemplo, a mí me comentaba gente que está en el grupo y que son de uso online de casino, que me dice, yo tengo oferta todo el tiempo. Entonces le digo, y vos sabés que yo no tengo oferta de eso, pero porque yo nunca entro. Entonces, cuando vos entras a uno, después es como cuando buscas algo en internet, después tenés oferta de lo mismo de un montón de lugares. Bueno, con los casinos es lo mismo. Yo te cuento lo peor, porque a mí me gustan mucho los videojuegos. Hay un videojuego que es muy conocido, se llama Candy Crush, y uno de sus trabajadores hace unos años se había ido de la empresa y contó que tienen un equipo de expertos en psicología humana que estudia tus comportamientos. Entonces, cuando vos ven que un usuario tiene un comportamiento compulsivo, y es un juego que no es de apuesta, pero podés comprar ciertas cosas, ¿no? Cuando ven que un usuario tiene un comportamiento compulsivo en los diferentes juegos que tienen, se aprovechan y le mandan regalos, le mandan ofertas. Claro. Entonces, después cuando se queda sin los regalos, compulsivamente va y compra. Claro. Y eso lo hacen las empresas adrede, digamos, abusan de que no es en ese caso un sitio de apuestas, sino un videojuego, pero abusan del comportamiento compulsivo de la gente, de algunas personas,
las estudian y Más operan a favor de eso. Y yo creo que está todo conectado, ¿no? O sea, es como que estamos en observación todo el tiempo, Claro. y más ahora con todo esto del celular y las aplicaciones, ¿no? Si hay una sobreconexión, Sí. y nos pasa a todos, y también tenemos que entender en qué momento, bueno, pasa a ser un problema, ¿no? En qué momento pasa a ser un problema el celular. Te lo digo yo, que uno está estudiando y es el enemigo número uno de las personas que estudian el celular, porque no podés estar... No te concentrás. No te concentrás y no podés Claro. estar mucho tiempo prestando atención a algo porque tenés el celular ahí. O sea, cada uno tiene que tener sus técnicas con respecto a esto, pero sí, la oferta es mucha. La oferta es mucha y hay que saber, Constante. es constante, y hay que saber, bueno, cuándo pasa a ser un problema y cuándo no podemos manejarlo. Y bueno, y cuidar sobre todo también a los chicos, ¿no? Que son los que, Sí, los tal que cual. por ahí una adicción lleva a otra, y eso también lo sabemos. ¿Sí? Y yo hace unos años atrás acá presenté un proyecto en la casa y estuve haciendo un ciclo de cine en adicciones durante un tiempo. Qué interesante. Sí. Y bueno, no tenía mucha concurrencia, pero el proyecto estuvo bueno, y en una en una oportunidad pasé un documental sobre adicción a los celulares, y me llamó la atención el documental porque en un momento hablaba no me acuerdo qué país de Europa, que ya tenían lugares donde se internaba la gente para la adicción al celular. Mirá. Sí. Sí, me imagino, porque ha cambiado, sin duda ha No, cambiado. y ahora, claro, debe ser todo. peor. Sí. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. No, gracias a excelente ustedes, gracias a tu ustedes. compañía, excelente todo lo que nos has contado, y esperamos que sigamos en contacto y podamos hablar cada tanto y acercar, quizás que simplemente que alguien que está en esa situación conozca el grupo y empiece a indagar. Esa Eso es la sería idea. ideal, ¿no? Claro, esa es la idea. Así que el agradecido soy yo. Así es, bueno, nosotros dejamos abierta también todas nuestras redes y nuestro teléfono WhatsApp. Bueno, ya siempre lo vamos repitiendo y demás, para cualquier duda, cualquier consulta. Así que te esperamos para la Ok, próxima. a sus órdenes.